En ocasiones tengo la impresión de que aun comiendo poco engordo, y no sé por qué es. ¿A qué podría deberse? Para no engordar tiene que haber un equilibrio entre las calorías de los alimentos que tomamos y las que gasta el organismo. Podríamos establecer un balance energético. Los ingresos serían las calorías de los alimentos que tomamos, mientras que los gastos se producen por 4 conceptos diferentes: metabolismo basal, efecto térmico de los alimentos, ejercicio físico y consumo de lujo. Explicaremos con más profundidad cada uno de ellos en los próximos minutos. De momento, nos quedaremos tan solo con que si los ingresos superan a los gastos, dentro de este balance energético es cuando a la larga surgirá la obesidad. Muy bien. Creo que todos hemos comprendido en qué consiste el balance energético. Si te parece, ahora podrías explicarnos esos 4 conceptos que son los responsables del gasto energético. El primero de ellos era el metabolismo. ¿Metabolismo qué? Metabolismo basal. Llamamos metabolismo basal a la cantidad mínima de energía que el organismo gasta en mantener las funciones fisiológicas indispensables para el mantenimiento de la vida. Es decir, la cantidad de energía necesaria para que el corazón lata, los pulmones respiren, funcione el cerebro o se mantenga la temperatura corporal. Normalmente, para mantener el metabolismo basal de los hombres, el organismo necesita 1 caloría por kilo de peso y hora, y 0,9 calorías por kilo de peso y hora si se trata de mujeres. Según esta norma, si un hombre pesa 70 kilogramos, necesitará 1 por 70 por 24, igual a 1.680 calorías al día para mantener su metabolismo basal. Sin embargo, una mujer de igual peso necesitará 0,9 por 70 por 24, igual a 1.488 calorías diarias. El metabolismo basal supone del 50 al 70% del gasto energético total diario, es decir, entre la mitad y las 3/4 partes de las calorías totales que el organismo humano consume al día. Anteriormente se pensaba que las personas obesas tenían un metabolismo basal más bajo que las delgadas, pero estudios recientes han demostrado que no es así. ¿Y a qué se debe que una persona gaste más o menos calorías en el metabolismo basal? Fundamentalmente a la cantidad de masa muscular que tenga esa persona. Las células musculares son más activas y por tanto gastan más energía, más calorías. Así, si una persona es deportista y tiene mucha masa muscular, su metabolismo basal será más alto, es decir, consumirá más calorías que si se trata de una persona delgada con menos masa muscular. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una familia compuesta por el padre, la madre y 2 hijos. Sus gastos basales serían la alimentación, el agua, la electricidad y la ropa. Representan del 50 al 70% del gasto total de la familia. Si en vez de 2 hijos tuvieran 6, los gastos basales en comida, agua, luz, ropa, etc., también serían mayores. Si mal no recuerdo, a continuación del metabolismo basal mencionabas el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Exacto. Se calcula que en torno al 10% de la energía contenida en los alimentos se emplea en el proceso que se inicia cuando una persona coge un alimento, lo introduce en su boca, lo mastica, lo traga y lo digiere en el estómago e intestino. De ahí pasa a la sangre y es transportado hasta los lugares donde se necesita y se utiliza. Se denomina efecto térmico de los alimentos a la cantidad de energía necesaria para su transformación en sustancias nutritivas. Este gasto representa el 10% de la energía contenida en los alimentos, es decir, si una persona toma alimentos que contengan en total unas 2.500 calorías, gastará 250 calorías en los procesos necesarios para descomponerlos en sus distintos nutrientes. ¿Y qué papel juega la actividad física en el gasto energético? La actividad física es un factor que varía mucho de unas personas a otras. Lo ideal es que aproximadamente el 30% de la energía aportada por los alimentos se gaste en una actividad física. Hay muchas personas que desarrollan una actividad física muy escasa, por lo que presentan una gran tendencia a engordar. Creo que actualmente hay más personas gordas no tanto por lo que comen, sino por lo que no gastan. Llegados a este punto, estaríamos en disposición de responder la pregunta con la que iniciábamos este bloque. Esa cuestión te la hacía yo. Te decía que me extrañaba mucho que engordase si en realidad no comía mucho. Tu pregunta tiene una explicación clara y sencilla. ¿Haces ejercicio físico? Sinceramente, la verdad es que prácticamente nada. Ahí tienes la respuesta.
Vamos a ver, si comes poco pero no haces nada de ejercicio, gastas muy pocas calorías, y así o no pierdes peso o engordas. Es lo que también le ocurre a muchísima gente que pasa a diario por mi consulta preocupada por su sobrepeso. El gasto de la actividad física se puede comparar con el gasto en viajes de la familia del ejemplo anterior. Sabemos que hay familias que gastan mucho en viajes, mientras que otras muy poco. De igual manera, hay personas que gastan muchas calorías en hacer ejercicio físico y otras muy pocas. Entendido, pero aún queda por saber qué es el consumo de lujo. Veamos, mediante algunos estudios se observó que muchas personas ingerían más calorías de las que teóricamente gastaban, y a pesar de ello no aumentaban de peso. Esto hizo pensar que el organismo tenía unos mecanismos para eliminar ese exceso de calorías ingeridas. A este mecanismo, con el que se elimina el exceso calórico, se le denomina consumo de lujo. Volvamos al ejemplo anterior. Imaginad a una familia que gana mucho dinero y que, una vez que tiene las necesidades cubiertas, casa, comida, agua, ropa, etc., gastase en lujos lo que le sobra en lugar de ahorrarlos. Así podríamos definir el consumo de lujo. De todas maneras, también es este un factor muy variable. De ahí que las personas con poco consumo de lujo tengan más facilidad para engordar. Muy bien, pero ¿dónde y cómo gasta el cuerpo humano ese exceso de calorías que es el consumo de lujo? El organismo humano dispone de un tejido adiposo llamado tejido adiposo marrón, distribuido en pequeñas cantidades por el cuello, tórax, axilas, sobre los riñones, etc. Este tejido adiposo está formado por células de color marrón llamadas también adipocitos, pero que su misión es quemar la glucosa y otros componentes de los alimentos tomados en exceso, produciendo solo calor y por tanto sin almacenar la energía de los nutrientes. Es en este tejido adiposo marrón donde se produce fundamentalmente el llamado consumo de lujo, es decir, donde se queman nutrientes para producir solo calor, sin almacenar energía.